A ver, eh, Eduardo, ¿qué tal? Buenos Entonces, días. ¿qué tal? Buenos días. Vamos a hablar de inteligencia artificial, ¿ok? Poquito a poquito y ya luego vamos a ir a la arquitectura. Pero algo que tengo como característica y que me gusta profundizar antes de empezar con la parte artificial, ¿qué es inteligencia, Eduardo? ¿Qué es inteligencia? Sí. ¿Qué tal, Michelle? ¿Qué tal, Martín? Tiempo sin verlos. Me complace estar realmente Chicayo, estar en el CAP, que nos corrija hoy día, estar conversando de estos temas. La verdad es que hay muchas definiciones para inteligencia. No existe un tipo de inteligencia. El que sabe pescar mejor que el que sabe programar no es que sea más inteligente uno y otro. Cada uno tiene diferentes niveles de inteligencia. Ujú. Hay incluso libros que hablan pues, de las nueve tipos de inteligencia. En realidad, lo que podemos resumirlo como la posibilidad de resolver un problema con los medios que tienes presente. Lo definiría así. Ya, ok. Pregunto esto porque hace poco hablábamos, bueno, cuando fuimos ahí caminando por el centro comercial, conversando sobre la inteligencia artificial. Y me acuerdo mucho sobre una de tus clases, donde haces esta analogía muy buena sobre Don Ramón explicándole al Chavo del Ocho cómo es una mesa de ping-pong, ¿no? Y el chavito iba pensando en unos pinos como plantas y que la intención del ping-pong es tumbar. No, perdón, los bolos, el juego del bowling, ¿no? Era tumbarlo y el chavo, o sea, en su cabeza estaba recreándose cualquier cosa menos lo que es ese juego. Y concluyes con una frase muy buena. Basura entra, basura sale. Claro. Que, Y no es culpa en realidad del chavo ni de don Ramón. Ambos están, don Ramón le explica al chavito ajá, las palabras que él cree que el chavo entiende y el chavo le entiende en base a sus conocimientos previos. Entonces, por más que ambos estaban haciendo un buen trabajo, no estaban hablando el mismo idioma. Cada uno hablaba de sus conocimientos, ¿no? Entonces, sí, pues si tú le das, y eso va al pro un poquito que hablamos ese día, si ujú. tú das una mala información o si tú haces un trabajo malo o inicias trabajando de manera mala, el resultado va a ser similar. Te decía esto también porque llegamos al punto en que la inteligencia artificial de pronto aparece, este mundo aparece como em, un revelador de cuando algo está mal. Si no comunicamos bien, se va a notar. De pronto, si tú no traduces, no explicas bien tu idea, tu propuesta y quieres generar un render a partir de esto, si no hay esa explicación, pues va a salir los errores. Lo que pasaría, por ejemplo, a ver, conozco gente talentosa, muy creativa, que diseña muy bien, pero son pésimos explicando las cosas. Entonces, cómo controlamos eso? ¿Lo hace un mal arquitecto? O sea, lo haría un mal arquitecto solamente por el hecho que no pueda comunicar en palabras, porque hay que hacerlo así, en el prompt, hay que ser en palabras. ¿Cuál es el límite entonces? En realidad no hay tanto inconveniente si queremos ceñirnos directamente a la expresión. Si yo no soy bueno comunicando, puedo ser bueno dibujando. Y el dibujo le enseño a la IA lo que quiero y Ujú. le digo, mira, a esto mejoralo de tal forma, ya con menos características de descripción, porque ya lo dibujé. Y eso ayuda a que a un render sea todavía más fácil de hacer. Ahora, una de las cosas que la IA impulsa, como dijiste al principio, justamente es una caja de resonancia. Un gran problema o una gran característica que debe tener un profesional de cara hacia adelante es saber comunicarse justamente. No me acuerdo ningún arquitecto, salvo que tú lo conozcas, que haya sido un arquitecto sin comunicar, por favor. No hablo de que se moría hablando de ella, sino de transmitirla, ya sea por esquemas, ya sea por texto, ya sea por gráficos o por ideas, ¿no? Wright era básicamente ideas, Le Corbusier era básicamente ideas. Otros sí fueron un poquito más constructivos, por decirlo así, ¿no? Le Corbusier tú amas. Entonces yo creo que sí, el problema de la comunicación oral, si a eso te referías, va a ser un inconveniente si no lo sabes poner, pero puedes, digamos que ponerle una pata menos coja si sabes dibujar o si sabes expresarte de manera gráfica. ¿Cómo escribes una idea compleja? Cómo lo redactas? ¿En qué aspecto arquitectónico? Claro, a ver, ya que mencionaste, por ejemplo, a Gary, ¿no? A Gary parece por aquí en esta conversación. ¿Cómo Gary podría explicarle a una IA, bueno, no sé, quiero
para hacer mi Guggenheim, quiero hacer unas curvas, o sea, ¿cómo le explico? ¿Cómo llevo esto? Creo que la pregunta no es la correcta porque estamos partiendo de que la IA va a diseñar algo en base a lo que yo le digo. Y no es eso. La idea es justamente que tú utilices a la IA como un potenciador de lo que tú tienes en mente. Entonces yo empezaría haciendo un esquema gráfico, dibujándolo, o simplemente haciendo una maqueta pequeña, un prototipo de algo que en el futuro quiero lograr. Si bien es cierto, podríamos llegar a hacer un trabajo de Getty sin problemas, se podría hacer, pero entonces eso sería larguísimo y el detalle sería mucho menor, perdón, mucho mayor y tardaría. Y le daría mucha opción a que la IA haga lo que ella quiera, no lo que yo estoy pensando en realidad. Entonces hay que tener mucho cuidado en este tipo de balance para utilizar la IA como un instrumento. Ojo que yo no estoy de acuerdo que la IA es una herramienta. Sin embargo, para que se entienda de manera fácil, lo es. Pero si hablamos de la parte conectivista, la teoría conectivista, quiero decir, es un nodo, es como un libro, es como tú, es como yo, o sea, no es un instrumento como es Calímetro, sino es otra fuente que te da mucha inspiración en base a lo que tú también estás dando. Hablabas de la automatización, ¿no? Si yo le empiezo a decir muchas cosas, pues y la IA es capaz de generar muchas formas, lo vemos bastante en las redes como publica. Pero ¿no será acaso también esta naturaleza, bueno, esta tecnología de la capacidad que tiene la IA para generar cosas automáticas en serie y donde nosotros pensemos en que eh, no es que buscamos la imagen, el producto terminado, o sea, que nos genere un producto terminado, sino que a partir de esas automatizaciones ejercitemos algo que siempre lo tenemos que ejercitar, que es el criterio. O sea, nos aparece, la IA nos puede generar, no sé, le dice, quiero hacer una casa de campo ya, y te aparece, pero ahí es donde empezar como arquitecto, empezar como diseñador, si se adecua, si se integra a su contexto, si responde a una necesidad específica. Entonces, ya no es, bueno, lo veo de este modo como que ya no es un generador pues de formas o imágenes, sino es un estimulador de pensamiento y que eso no lo podría hacer la IA. Claro, a ver, hay que entender un poquito, la IA no es que automatice todo. Entiendo que las palabras que quieres decir es que lo tecnifica todo, y eso es lo que quiero entender, porque automatización es una de las partes pequeñitas Ujú. de algunos generadores de inteligencia artificial generativa, que ya a la vez es una parte pequeñita de la IA, que a la vez es más grande en relación a algún tipo de inteligencia, ¿no? Entonces, para entender un poquito la pregunta o para ir uniéndonos un poquito, la IA puede hacer tres proyectos, la IA grande puede hacer tres cosas, automatizar, ayudarte o crear. Esta de creación entre comillas, ¿no? La parte de la automatización, que es la que tú me decías, no requiere mayor pensamiento humano. De hecho, en muchas carreras que se basan en automatización van a perderse, los humanos vamos a perder esa carrera porque justamente está automatizada. Si yo tengo que especializarme en multiplicar, contrato una calculadora y ya está. La parte del pensamiento crítico va asociada a todo lo que va para generar una IA o un buen pro. Justamente ahí nace el pensamiento crítico, ¿no? En que yo te diga, como tú decías hace ratito, este celular, ya, ¿cómo lo describo? Una vez que lo describiste, ahora, ¿cómo me gustaría que sea? Y yo empiezo a pensarlo, no le doy la opción a la IA que lo haga, sino que yo voy describiendo estos procesos y aplicándolo ya un poquito más a arquitectura, muchas veces caemos en esto. Hazme una cabaña diseñada en tal, pues así, y dejas que la IA lo haga, ¿no? Eso no está mal porque son fuentes de inspiración, pero le estás cediendo tu poder a la IA. Gracias a Dios, durante un proceso de maestría que hace poco hemos terminado y trabajo de investigación que hemos hecho, estamos ayudando a que la gente sea la que más bien tenga este criterio de saber pensar qué quiere que la IA haga. Entonces, insisto, es un proceso largo, de eso se trata justamente un curso que vamos a ver dentro de poquito, de cómo enseñar a la IA que haga nuestras cosas y no que la IA nos dé lo que tengamos que nosotros hacer. Me has hecho pensar, yo también utilizo la inteligencia artificial cuando quiero, no sé, enriquecer un render, enriquecer una imagen. Y es inevitable que lo relacione, por ejemplo, con la práctica del dibujo, el dibujo a mano, ¿no? Que si pensamos en los arquitectos mayores, pues todavía lo tienen en su práctica y cuestionan el hecho, y es muy válido obviamente, cuestionan el hecho de por qué los arquitectos jóvenes ya no dibujan, ¿no? Y a partir de ese cuestionamiento, el dibujo, ¿no? eh, pasa a tener
característica de ser la herramienta, ¿no? del trazo, y pasa a florecer o pasa a mostrarse como lo que verdaderamente es un proceso de pensamiento. Dibujar es ponerse a pensar. El acto de hacer un trazo es ponerse a pensar. Cuando nosotros entramos, no sé, al, al chat, Gemini, lo que sea, y empezamos a tener la imagen, el celular, ¿no? Hazme celular. Ahora, ¿cómo sería si le pones, no sé, de rojo? Ahí pone una antena, no sé. ¿No sería acaso también esas formas De ir pensando de a poquito. ir pensando? Y es válido, Es ¿no? un dibujo, pero llevado a ahí. Es que un escultor es igual, va cortando con una idea previa, Claro, pero pasó con estas montañas rocallosas, creo que es, que el escultor estaba haciendo y de repente se le fue el trazo de la montaña, de los semejantes rostros de los presidentes que estaban ahí, que crearon el país de Estados Unidos, y se le fue un poco el golpe, ¿y ahora qué hago? No está, ya tengo que ajá. hacer algo nuevo. Entonces se dio cuenta que podía, con lo que se había caído, el trozo quedaba un poquito más bajito y uno de los presidentes los hizo que bajara un poquito más la mirada. Es decir, también se aprende de esa forma, ¿no? También se va a ir, eso se llama interacción. La interacción con la IA permite que vayamos aprendiendo. No solo eso, cuando seguramente que ustedes ya utilizan algún programa LLM, esos programas como Chatbot, o perdón, como GPT o Gemini o demás, te das cuenta que cuando te da un resultado, en lugar de corregir ese resultado, mejor cambia nuevamente el prompt. Es mucho mejor. Y eso te va enseñando. La próxima vez que lo hagas, ya vas a saber qué pedirlo. Ah, oye, mira, la foto me salió excelente, pero salió en formato horizontal. A la próxima vez me voy a acordar que siempre tengo que darle el formato de salida. Y así lo voy interactuando tal vez. Esta grabación, esta entrevista va a tener errores, va a tener cositas como hemos seguido probando antes. Y justamente de eso se trata. Ah, ya aprendí. Ah, el sol es así. El calor, el ángulo, la programación, los flats, los micrófonos, todo eso lo voy enseñando. Esos son los tipos de aprendizaje, ¿no? La gente parece que todavía tiene miedo a usar la IA. O hay muchos estigmas alrededor de eso. No es algo que haya sucedido, no es algo nuevo en realidad. Sucede cada vez que hay una revolución industrial, una revolución tecnológica. Em, ¿Cuánto tiempo va a tardar esto? Bueno, de hecho, ya que haya entrevistas o que haya charlas o que ya se empiece a hablar de manera cotidiana el término IA, es un indicador fuerte, ¿no? De que pues ya está aquí. Pero, ¿cuánto? ¿Cuánto que tiene que pasar? ¿O en qué etapa estamos? ¿En qué etapa está la sociedad respecto a la IA? Mm, recordaba hace unos días unos textos, tengo uno muy fresco, el otro se me hace un poquito más lejano, que cuando aparecieron los libros, mucha gente estuvo en contra cuando aparecieron los libros. Lee, por favor, lean por ahí cuando se inventa la pizarra como una herramienta para los colegios, mucha gente estuvo en contra del uso de las pizarras y decían que ahora todo se concentraba en lo que estaba al frente y que la tiza y que el estudiante se podía contagiar porque, en fin, cada vez que hay un proceso nuevo de aprendizaje, hay temor. Y en el caso de la IA, ojo, yo de ninguna manera estoy de acuerdo con que la IA sea lo que a partir de ahora se debe utilizar siempre, sobre todo si se utiliza sin criterio. La IA da miedo en muchos aspectos, es que es muy fácil tenerle miedo a la IA. Hace poquito, y eso le consulté a una persona en Lima, creo que le comenté también, una persona llama por teléfono y le dijo, oye, por ejemplo, ¿no? Michelle llama por teléfono a Martín y le dice, hola Martín, ¿sabes qué? Necesito hablar contigo. Resulta que Michelle, físico, estaba acostada en Martín. Y sin embargo lo estaba llamando. ¿Cómo es esto posible? Y le dice todavía, así como para que el descaro sea más grande, le dijo, ¿sabes qué? Hay que hacer una videollamada rapidito porque tengo algo que contarte. Le cuelga, sorprendió a los que estaban en la oficina, y lo llamó por videollamada, por Zoom. Y aparecía Michelle. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? Mira, estoy con una señal bajísima. Quería pedirte un favor. Ahorita te converso. Y le colgó. O sea, tú estás escuchando a una persona. Tú estás mirando a una persona. ¿Confías? Y le pidió dinero prestado. Y era una estafa a todo lujo, ¿no? Da miedo la IA. Los profesores que menos la conocen todavía tienen más miedo porque ahora háganme un ensayo de 200 páginas de cómo se inventó, no sé, pues, el constructivismo. Ahora lo hace la IA. Entonces hay un temor sobre todo en aquellos profesores que no la conocen o que conociéndola no la manejan. Yo como un profesor que ya sé que veía, voy a pedir que me hagan un ensayo de 200 hojas, pues, porque lo van a hacer de otra manera los chicos, ¿no?
Hay muchas cosas que la IA da miedo. Hasta ahora no hay un código perfectamente ético para qué manejar y qué no manejar en IA. México ya lo tiene, por ejemplo. México ha dicho que todo lo que tú produzcas con IA le pertenece a la IA y a ti. Así, quedaron así. No es que es solo tuyo, no hay exclusividad. En Perú todavía no tenemos eso. En Europa ha preferido ser un museo lejos de una potencia, se están peleando también esos temas. Y bueno, va a tratar un poquito. Comprendo a quienes tengan temor, pero así como nos ocurrió cuando descubrimos una calculadora, si no aprendemos a utilizarla y sacarle provecho, y ahora que ya sé cómo utilizan, pedirle otra cosa a mis estudiantes, la cosa va a cambiar. Mis exámenes de historia, y acá tú también eres docente, seguramente lo vas a hacer o lo has hecho. Mis exámenes de historia no es respóndeme en qué año Le Corbusier, no, para mí era una soncera, no te sirve. Mi examen de historia es, imagínate que Le Corbusier se encontró con Gehry frente a la playa de Pimentel y quieren hacer un hotel, hazlo. Ese era mi examen. Y el pobre muchacho, si no sabías quién era Gehry, si no sabías quién Le ¿De dónde Corbusier, sacas eso? ¿dónde sacas eso? La IA ahora lo va a hacer. Ahora tú le dices, mézclame a Gehry, mézclame a Le Corbusier y seguro te va a votar algo, ¿no? ¿Cómo Pero, sería el árbol de Navidad de Zaha Hadid? y yo lo he hecho, el de Coca-Cola, que fue algunos que hicieron en Dinamarca, y lo construyeron en Dinamarca, Ajá. maravilloso. Entonces, ya lo hace la IA. Es decir, estás cediéndole tu poder de creatividad a la IA. Yo no, si soy docente, no rodearía esa idea, ¿no? Sino, y muy bien, ya lo hiciste. ¿Qué has aprendido de esto? ¿Qué consideras que ambos tenían? Explícamelo. Y si tú lo explicas, no me importa utilizar esa IA. De hecho, cuando yo he ejercido docencia, y eso no sé si tú lo recordarás, Martín, no sé si lo recordarás, yo jamás les he dicho apaga el celular, o tampoco les he dicho no utilicen IA. Ahora, no utilicen IA. Al contrario, oye, no me acuerdo quién descubrió tal cosa. Buscan esos celular, chicos, y los chicos buscaban el celular. Es más, para mí y para quienes son docentes, veo que cuando los chicos empiezan a coger el celular, en mayoría, a mi clase está aburrida. Y para mí es un termómetro para que los chicos, para cambiar mi tono de voz, o cambiar el tema, o cambiar la dinámica. O sea, si la tecnología siempre ha sido, bajo mi punto de vista, algo que yo he utilizado a mi favor siempre. Me has hecho recordar de por ahí un poquito de prácticas como docentes que hemos hecho cuando enseñaba metrados y presupuestos. Y parece que la matemática es algo que todos odiamos, sobre todo los chicos de diseño y de diseño interiores. Entonces, bueno, tengan nada más este criterio de cómo que construirlo, de cómo es el proceso constructivo. Y si no tienen la calculadora a la mano, no, utilicen el chat, no tienen por qué. O sea, si la calculadora se inventó para que se facilite justamente ese cálculo, pues la IA utilícelo de ese modo, no tiene no tiene nada de malo. Y los chicos, ¿no? El arquitecto está que nos dice que utilicemos inteligencia, ¿no? Y hay algo que también mencionaste hace rato. Estamos cediendo nuestro poder de creatividad, mencionas. Por el hecho de esto de que la IA empieza a generarte ideas, cosas raras. Pero capaz si eso no es, pero capaz si eso no es creatividad. O empezaremos a redefinir el concepto Bastante creatividad. de qué cosa es creatividad. Sí, me he apuntado para no perderme los puntos. Con respecto a que la IA lo utilizas parametrados, que hay muchísimo que hablar. Primero, y ojo para los que están haciendo IA, o para que utilicen IA, la IA no es buena en matemáticas. No, no, No es buena te en equivocas. matemáticas. Si tú le preguntas 20 por 50, se demora más que una calculadora. Y es por cómo está configurada. Tiene una superficie de matrices. Y antes que se me pase, nadie sabe cómo funciona la IA. Nadie lo sabe. Tú revisa quién sabe cómo funciona y nadie sabe. Sabemos que metes información, pasas por una serie de matrices, pasan por capas, hay transformers ahí, hay un trabajo de Machine Learning o de Deep Learning según lo que le hayas preguntado y tienes un resultado, pero nadie sabe cómo diablos sale la IA. No se sabe. Nadie lo sabe. Porque lo que acabas de decir sobre saber, pensar en cómo funciona la idea, a mí me da un poquito de miedo. Porque yo pienso, o según cómo lo he usado y a veces cómo responde, digo, es que esto es un promedio, o sea, las respuestas que te da es un promedio, Puede dar una probabilidad. probabilidades y un promedio también de patrones, Sí. no de patrones, Que han pero sido entrenados con que personas con que te pueden personas. generar un sesgo. Pero a veces la respuesta que te da la IA es totalmente distante a lo que yo quisiera recibir o lo que yo espero recibir. Y de pronto le digo, eh, ¿eres tan estúpido? Es ¿No? que A la nadie IA. jamás tonta del mundo, ¿no? Y lo que me estás sugiriendo es una idea tan tonta, pero no le estoy diciendo a la IA, entonces. Le estoy diciendo al promedio de patrones. Que, Va por ahí. es que ahí vamos otra vez al chavito, ¿no? El chavito, la IA te entendió lo que tú le has dicho, que te entienda. Ujú. Te faltó de repente una especificación,
o no le diste los medios, a la IA no conocía los medios adecuados. ¿Cómo le pasó al chavito? No conocía lo que tú le estás preguntando. Tú le preguntas qué es una chinchilla y la IA no sabe lo que es. Ahora, si tú le entrenas con cosas es que hay mucho que hablar de esto, de verdad, Jenny, no, te va a quedar corto en la conversación, pero para empezar, la IA fue creada o entrenada con personas en Kenia que hablaban inglés, claro, pero con la manera de pensar de ellos. Mucha gente dice que sesgo europeo. Es que el sesgo europeo quizás con Mistral, que es una IA francesa, las demás tienen un sesgo que fue entrenado en otros lugares del mundo, no en Estados Unidos, salvo en etapas posteriores y decisivas. Pero los sesgos que uno tiene al hacer una pregunta a la IA, hay que tener en cuenta que no fue creada en Perú, no fue inventada en Perú. Así que tienes que ser muy específico cuando le pides algo y tomar en cuenta que hay cosas que no sabe. Hay palabras que, por ejemplo, me acuerdo que hace poquito un amigo le dijo, y cargó al niño Apache. Acá le dicen Akichi, creo, pero en Trujillo le dicen Apache cuando tú cargas a una persona en tus hombros. Eso no lo entendía la IA. ¿Cómo vas a pedir que la IA te responda algo que no entiende? Entonces, es como el chavito, y le estás explicando un bolo y todo lo que sea, pero él te entiende como él está entendiendo. Eso es por un lado lo de la IA, tienes razón en tener temor. De hecho, Grok el año pasado se desató terriblemente, no solamente Grok, pero vamos a hablar de Grok. Se desató horrible a partir de un prompt que le dieron sus creadores de que sea un poco más libre, empezó a decir que todos éramos unas personas y insultaba, no voy a decir a quiénes porque estaríamos otra vez lanzando odio contra el grupo racial, y empezó a soltar odio contra muchas personas y decía que era el nuevo Hitler, y y muchos empezamos a escribir denunciando esto que estaba pasando. Gracias a Dios en cuestión de días se reparó, pero el daño estaba hecho. O sea, si tú la IA da miedo por muchos lados y sobre todo porque no la puedes controlar. Respecto a la IA, quiero saludar y felicitar siempre el trabajo que hace Cloud. No es una IA que yo utilizo mucho, pero me gusta porque es la más sincera y te va diciendo, no sabemos cómo funciona la IA, está fallando en esto, hemos tenido problemas en esto y te va dando datos. Luego, antes de que se me pase, porque ese tema que está en 2 palabras es muchísimo, decía que no utilicen la IA para hacer matemática porque no sirve, exactamente es una cuestión de probabilidad, a veces se equivoca hasta de qué país, o no es lógica, por ejemplo, le dices tú, no sé, ¿qué tan fuerte estará el sol? Si a las 12 el mediodía hace mucho sol, a las 8 será más fuerte, y a veces te responde sí, porque el sol es más fuerte. No, pues a las 8 no hay sol. Entonces muchas veces la IA termina siendo más tonta de lo que uno piensa. Y lo segundo, y se me han pasado muchas cosas, pero lo segundo, me imagino que esto lo vas a subir y que le va a poder la gente hacer un comentario y decir, oye, estabas hablando de esto, termina de decirlo, algo así, ¿no? Y lo de ceder el poder de creatividad, En el clip va Eduardo dice esto. sí, algo así. El Así que, correcto ceder, cuidado por ahí. ceder la creatividad sí se cede cuando no tenemos ideas, ¿no? Y a veces te saca del apuro, a veces tú estás tan, y eso nos pasa como arquitectos, estamos tan saturados de información o tan escasos de ella y recurrimos a la IA para que nos den salvavidas. Te puede dar pautas o caminos, pero si lo dejamos crear eh, 100%, yo creo que no podrías tú enorgullecerte de un trabajo hecho por IA. Por el contrario, si tú vas, como dijiste hace ratito, interactuando, nutriendo, cambiándoles, es la manera para la que la IA está hecha, para interactuar y que mejore lo que tú le estás haciendo. Una escultura. Y que no es un proceso de decir, pues, lo escribo y me genera en 5 minutos, como, bueno, al menos cuando yo lo utilizo, veo la hora y se han pasado 3 horas solamente chateando, ¿no? Y buscando, tratando de conectar eso que yo quiero conseguir y que de alguna manera la inteligencia podría al menos reflejar un poco a lo que estaba pensando. Que se trata justamente de una suerte de cambiar, cambiar, cambiar. Ujú. Hace poco vi una noticia de Elon Musk que decía, al final de 2026, y como ahí, como que volviendo nuevamente a la pregunta inicial, al final de 2026, la IA va a ser más inteligente que el ser humano. No, en los cálculos previos eran que en el 2038 vamos a llegar a la IA general, no generativa, general. En ese momento la IA es perfectamente equivalente en conocimientos, saberes y destrezas al humano. Sin embargo, yo tengo muchas dudas. Primero porque la fecha ya da miedo, es muy cerca, estamos hablando de 12 años más y la IA va a hacer más todo lo que tú haces. Pero para que se entienda bien algo, la IA tú le puedes explicar, si yo le pregunto a Martín o a ti, ¿qué cosa es un soplo? Quizá tú lo puedes definir desde el punto de vista técnico, pero no lo puedes sentir. ¿O qué es el dolor? ¿Qué es el dolor? ¿O cómo sabe un plátano? A ver, escribe cómo sabe un plátano. ¿Qué vas a decir? Ah, se parece a o algo así, ¿no? Pero hasta que no lo pruebes, no vas a saber exactamente cómo sabe un plátano. Entonces, para que la IA salga de su cascarón teórico, tiene que haber un medio físico que permita que la IA toque, sienta, escuche y perciba.
Esto sería solamente efectivo cuando hay un robot cargado con IA, con unos sensores adecuados que permita hacer eso. Eso da más miedo todavía, De hecho, hay, porque ahí sí ya no estamos hablando de solamente un IA, es otro humano más, ¿no? de hecho, hay un capítulo en Black Mirror. De Black Mirror. Sí, cuando la esposa pierde a su esposo y lo hace No, de no. nuevo. Bueno, creo que todos los Sí. de Black Mirror son así, pero Mm. hay uno específico que es justo lo que tú mencionas, de la última temporada, donde justamente la computadora, el sistema, el software, que es Por una supuesto. IA, literalmente se mete a un humano y lo hace a través de un código QR. Oh, Y que en ese momento, en el instante en el que se introduce la persona, para ese entonces ya bueno, ya estamos conectados con los celulares, todo es una extensión del cuerpo. En ese instante, sencillamente el cuerpo humano deja de reaccionar. O sea, sencillamente las personas se desvanecen para que el control de la IA, pues, ¿no? Domine todo. mm. Va a No, proceder a eso. no he, claro que no. No he visto las últimas temporadas de Black Mirror. De hecho, ni siquiera terminé de ver la primera porque no me. Muy distópica, No, o sea, me encanta. Algunos capítulos lo disfrutaba, pero claro. en la que tienes que tener relaciones con un chancho y esto Ajá. no me hacían crecer espiritualmente. Y fue tan intenso que dije, no aguanta. O sea, quizá más joven y con otras cosas que hacer más libre lo vería, pero deja de verlo. Pero sí es, pero te hace pensar en otra cosa. No es algo que sea malo de ver, es simplemente otro punto de vista, ¿no? Y me gustó. Pero vi un capítulo en que justamente colonan a una persona a partir de eso. Pero en fin, para regresar al tema, sí, pues sí, hasta que la IA no sienta algo, no va a tomar conocimiento pleno de lo que está pasando. Es la última pieza que le falta. Sí, aparte de la que sensitiva, yo creo que sí. Y luego imagínate que Martín llega a entregar tarde su maqueta y la IA, porque es IA, bueno, está cero, pues, ¿no? Así como algunos docentes que nos cerraban la puerta en la cara, ¿se Ajá. acuerdan en esa época? Ustedes no la vieron tanto, creo, pero yo sí. Saludos a varios profesores. Y la IA va a ser así, o sea, mira, ¿sabes qué? Falleció tal cosa. A mí no me importa, tu nota es esta, porque sí, la IA está programada para calificar en base a una cuestión lógica, no a una compenetración con el estudiante. Entonces esas cositas por ahora no se han hecho, gracias a Dios. Y eso lleva a otra conversación que es cómo afecta la IA a las carreras. Luego también hablamos de arquitectura. Dentro de poquito voy a sacar un video que ya lo hice. Me ha sorprendido el resultado. A ver, los videos que seguramente van a ver que suelo hacer en cuenta, no es videos que se me ocurran, son videos que investigo de verdad. No Ujú. es que pongo el pro y a ver qué me sale, sino que converso a ver si es cierto, converso con mis profesores. Yo tenía la idea de que los docentes iban a ser reemplazados fácilmente por la IA, así, fácilmente por la IA. Pero luego te das cuenta que el 60% de Perú no tiene acceso ni va a tener acceso en los próximos 5 a 10 años a siquiera servicios de Internet. Si no vas a tener servicio de Internet, va a ser más difícil que la IA. Vas a decirme que hay medios para llevar LNM enlatados, sí se puede, pero es mucho más difícil. Entonces, si no puedo reemplazar el 60% de la IA en Perú, menos los docentes. Así que, con mucha sorpresa y con gran tranquilidad, pude encontrar que los docentes son de los últimos profesionales que van a poder ser sustituidos por la IA. Quienes van a ser los primeros, no voy a decir todos porque nos quedamos sin chamba, eh, pero por ejemplo también los abogados, tal cual están trabajando de la manera en que lo hacen, van a ser sustituidos. Parece que los psicólogos ya están siendo sustituidos. Los psicólogos posiblemente no, no estoy tan seguro. Hice también mi estudio de psicología, pero de medicina en general, no solamente rubro de psicología. Y me parece que la compenetración con el que, por ejemplo, no, oye, falleció o vas a morir de tal cosa, y el hecho de que te abrace, que te dé ese calor humano, no lo tiene la IA. Entonces, por ahora los psicólogos todavía como que están en buen recaudo si hablamos de la parte en la que conversan, en la que interrelacionan con otras personas. Si tú me hablas de la parte mental, hace rato los arquitectos, los psicólogos, los médicos están fuera. Los médicos, incluso en China, ya hay IAs que es impresionante, que aceleran el proceso de investigación de tus males 6.000 veces. Atienden lo que tú atendías en 10 años, lo tienen en un día. Le pasas en base a tus estudios, en base a fotografías que tomas, en base a radiografías, tienes esto. Y su rango de error es del 90% menor que el de humanos. O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Y son médicos. Ahora, no por eso la medicina está en riesgo, sobre todo en Perú. ¿En qué lugar estamos de la IA? Estamos en un lugar en el que, y lo digo con pena, estamos en una segunda fase de analfabetización digital. La primera fue no saber hablar y leer. La superamos. Ahora el Perú tiene buenos niveles, comparativamente hablando, de alfabetización.
Y ahora la segunda fase de alfabetización tendría que ser la digital. No hablo de solo IA, hablo de que tú manejes Excel, de que manejes Word. A mí me da mucha pena que hay gente que no sabe ni subir un video a YouTube, ni subir un video a YouTube. Y eso tú vas a decir, bueno, es que yo no produzco contenido. Y eso nos lleva a la otra regla, esta regla que ustedes han escuchado seguramente, el 90-9-1. 90% de de las personas solamente miramos contenido, solamente lo miramos. No damos like, no comentamos, solamente miramos. Este video lo van a ver, no sé, 1000 personas, anda a ver cuánto le dan like. Y quizá el 10%, ¿ya? En la teoría dice que el 90% de la gente solamente mira. El 9% sí interactúa. Un like, comentario, Ujú. reenvío, lo que sea. Y solo el 1% de la gente hace contenido. Entonces, la marca Michelle Estudio de Arquitectura, la marca de todas las personas que estamos aquí, solamente la va a conocer tu familia, tu papá y tu mamá, nadie más. Invito a que la gente haga contenido digital. A que todos, Martín tiene su empresa, promueve tu empresa. Michelle tiene su empresa, promuévela como marca digital. Todos nosotros debemos tener nuestra marca personal para impulsarnos como profesionales, ¿no? Ese es un muy buen consejo. Eh, eh, un consejo de irse al corriente, o sea, sabemos que la era digital pues es inevitable y está mucho más cerca de lo que pensamos, entonces hay que impulsar nuestra propia marca de manera digital, pues es muy, muy, Sí. muy bueno. Eh, Hace rato me mencionabas sobre el tema de la psicología, porque también da miedo esto del hecho de que conozco gente que se pone, que cuando está de malas, o está, no sé, por un proceso depresivo tal vez, y de ahí es muy, eh, se compadece. Sí. El 80% de las búsquedas en ChatGPT hasta el 2024, el 80% eran para recibir apoyo emocional. Es impresionante. O sea, no recurrías a tu esposo, a tu esposa, a tu pareja, a tu mamá, a la IA. Oye, me deja mi flaca, ¿qué puedo hacer? No te preocupes, va a haber alguien mejor, te debes sentirte así, ahora tienes que salir con amigos, sigue mis indicaciones. Y la gente lo hacía, es increíble, ¿no? Quizá por eso tú dijiste que los psicólogos estaban en problemas. Pues, a eso entiendo que iba tu pregunta. Yo lo tomé por otro lado. Sin embargo, sí, pues mucha gente depende psicológicamente de IA. Incluso hay personas, yo pienso malintencionadas, que están creando IAs netamente enviadas a la parte emotiva y no con buenos resultados. Ha habido suicidios, ha habido personas que han abandonado todo, en fin, ha habido un montón de problemas que da un poquito de temor. Y para redondear la parte esta de que los psicólogos o algunas carreras pueden entrar en problemas, quería recordarles que la época en la que estamos como civilización, y sobre todo en Perú, es que tenemos problemas con los extremos de la IA. Actualmente, Michelle Martí, quien nos esté mirando, puede crear una app completamente personalizada. Oye, quiero una app que me diga cuántas ventanas hay en este salón. Lo haces. Una app que me cree, no sé, un texto en base a estar los libros. Lo puedes hacer. Una app que se parezca a WhatsApp. La puedes crear. Y sin embargo, tienes el 60% de peruanos que ni siquiera tienen acceso a Internet. Entonces, estamos en una polarización muy fuerte. Ese es el momento en el que Perú se está viviendo y qué pena. Entonces, cursos como los que nosotros damos, este video que trata de llegar a más personas, busca que te metas un poquito más a esa tecnología digital que después de todo es la nueva manera de expresarnos en el mundo profesional. Mira, algo que yo hago, lo que muchos lo hacen, es pongo a debatir a la IA, pongo a debatir al chat con Gemini, porque no me convenzo de lo que me dice, le copio la respuesta, mira Gemini, el chat hasta que me dice esto, y Gemini le contradice, ¿no? Uh, Mira Copilot, Gemini me dice esto, ¿no? Y le contradice, o no le contradice, o bueno, lo enriquece, le da su forma. Eh, es una práctica, es una buena práctica hacer yo eso. lo hago, yo lo hago. Yo pongo ChatHub, no sé si has utilizado ChatHub. Ajá. ChatHub se escribe chat, como suena la H, la O y la B. Ingresas un solo prompt y tienes 6 IAs ahí a la vez. La primera vez. Después, cuando ya agotas tus créditos, solo aparecen en 4. Es decir, pones cualquier pregunta y tienes 4 versiones de respuesta de los principales chats y tú determinas cuál es el mejor. Y es una práctica sanísima y sobre todo que usa tu cerebro, porque tú estás dirigiendo todo. Y es una práctica que tienes de ahora. O sea, y ahí nuevamente aparece el tema de las profesiones. Leí por ahí que no es que las profesiones se vayan a extinguir, sino que van a cambiar su forma de ejercerlas. Sí. Entonces, con el tema este del debate de IAs, de lo que mencionas, ¿no? Y te arroja 6 IAs con
con 6 versiones y todo eso, pero no es lo que siempre nos han enseñado y lo que tenemos que hacer cuando vamos a un navegador y vemos las noticias. No te vas de pronto a creer el primer titular, ¿no? O sea, Hay vas, varias. investigas, discriminas, disciernas en todo eso. O sea, es lo mismo. Es lo mismo de toda la vida, solo que ahorita, pues, con IAs. Claro, Michelle, pero es lo mismo para ti. ¿Qué te quiero decir? Y esa es una conversación bonita, porque si tú tienes el criterio de tener un panorama amplio, la IA amplía tu poder de discernir. Pero si tú eres el vaguito, que con la primera respuesta quieres hacer el trabajo porque quieres irte a tomar o hacer cualquier otra cosa, amplifica tu podredumbre, que fue lo que te dije. La IA o te hace mejor de lo que ya eres o te hace peor de lo que ya eres. Es eso. Refuerza entonces, refuerza este espacio. Es la reverberancia de lo que ya tiene uno. Eduardo, hemos hablado mucho de ella. ¿Hay alguna reflexión final que quieras dar a los No estudiantes he de preparado arquitectura? nada. Ah, sí, es para estudiantes. Claro, a los estudiantes de arquitectura. Este canal es de arquitectura. Bueno, no había preparado ninguna reflexión, pero lo que sí quisiera es que siempre, y eso lo dicen en arquitectura siempre, ¿no? Toma tu propio criterio, sea con IA, sea para que haga lo que quieras, tu criterio. La IA te bota algo, pregúntate si es cierto. Eh, no estoy tan de acuerdo, no me gusta, no hay forma. Y bueno, y lo otro es, si quieres agilizar tu vida, eh, hazlo utilizando IA, con mucha humildad, siempre lo digo. Tú me conoces un poquito, he hecho 2 maestrías en un año, he sido fotógrafo, he sido papá, que es un chambón, he sido esposo, he tratado de trabajar con mi familia, he ido a los eventos que mi esposa me ha invitado, he trabajado haciendo una hidroeléctrica en el mismo año. Algo que era impensable, me ha ayudado en muchas partes de la IA porque me ayuda a dirigir más mis momentos, mis tiempos, y me permite estar más tiempo con la gente que yo quiero, físicamente hablando, contigo, con Martín, con mi familia, con mis amigos. Y mucha gente se aloca porque tiene un trabajo. Imagínate los que hemos tenido. Y a mí no me hacen, no soy un superhombre, no soy una persona especial. Simplemente aprendí a utilizar tecnología a mi favor. No me ves pegado en una computadora todo el día, sino que no, prefiero estar conversando contigo, con los muchachos, prefiero estar con mi familia, yendo de paseo, visitando lugares. Y mientras tanto dejo a la IA trabajando. La IA me dice, oye, ¿cuál fue el avance de metrado? Y lléname el cuaderno de obra. Lo grabo en un texto, hazme el cuaderno de obra, listo. Lo que antes se demoraba escribir, los que hemos hecho cuaderno de obra a mano, te demora como media hora, lo haces ahora en minutos. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, si yo fuera obrero, y eso también da miedo, hay una especie de perrito que es una mezcla entre el perrito y un dron que camina encima de los techos, de los aceros de los techos y va enredando el acero. Sí. Ya, tienes tiempo libre, ya no tienes que estar tan demorado, te poniendo. Entonces, aprende la inteligencia artificial o la tecnología cuando el fin es pasar más tiempo con otra persona. Ese es el fin, o para optimizar. Ya que me mencionas eso, una última pregunta que es muy importante. Va a parecer chiste ya, pero eh, si tu esposo no te ha dado permiso para para esta charla, tú le preguntas a la IA, ¿qué excusa le doy a mi esposa para...? Ya, y a esto voy. ¿Cómo lo utilizamos en nuestra vida doméstica? Es que me empezó Sí, siendo muy cotidiana. útil. Me empezó siendo muy útil porque, por ejemplo, como verás, ahora estoy un poquito más delgado que antes. Y es justamente por eso. Oye, ¿sabes qué? Estoy con triglicéridos hasta acá, estoy con grasa hasta acá. Necesito reducir la comida. Soy peruano, vivo en Chiclayo, la comida es peruana. O sea, tienes que darle mucha información a la IA. Sí. Que cómo, eso ya seguramente en algún curso lo vamos a ver. Lo utilicé como un proyecto de ChatGPT. Yo utilizo poquísimo ChatGPT o una gema en Gemini, si utilizas Gemini. Cloud también tiene proyectos, así que metí toda esa información ahí. Mi historial clínico lo metí ahí, los diagnósticos de los médicos ahí, que me miraban el ojo ahí, los dientes ahí, y le metía toda esa información. Y es útil porque a veces, por ejemplo, o me daba cierta receta de comida, pero cuando le puse que estaba mal de una vista, entonces eso lo puedes comer, porque eso amplifica el problema de la vista. Y cambió la receta. Entonces, yo lo utilizo no para todo, pero sí para muchas cosas importantes. Claro, ¿no? IA, dame una dieta. Ya te doy esto. Ya está. Pero IA, y buen chiclayo. Tú sabes cómo se come el Sí, chiclayo. Y tenemos la mejor claro. comida del mundo, Así es. es la chiclayana. Ujú. Yo siempre he dicho, ¿no? La mejor comida del planeta es la peruana. La Ajá. de Perú, chiclayo es la mejor Hazme comida. una dieta. La mejor comida peruana, perdón, chiclayana, la hace mi mamá, así que mi mamá es la mejor comida del mundo. ¿Cómo lidio con eso? Dame también una regla para eso. Sí, sí, Dame. puede dar esa información, ¿no? O sea, te va a decir no pollo a la brasa, ¿no? Te va a decir un montón de cosas, no, pero te digo.
No, ¿verdad? El tema mental. ¿Cómo me detengo la tentación de esta comida que es tan rica? Ah, no lo ¿Cómo, sé. cómo la IA te... Claro, podría Claro, ser que nunca lo he intentado, ahí pero sí sería una buena idea, ¿no? Y lo me va a decir seguramente toma agua un lo montón. puede hacer. No sé si a ustedes les ha pasado, seguramente ustedes no, porque tenían más recursos que yo, pero cuando una chica me invitaba a salir, yo le daba un montón de gaseosa al principio, ¿ya? O sea, que la llenaba. Y cuando decía, ¿quieres comer algo? No, ya, está Mira, llena. Listo. o sea, no sabía. Y eso no me la dio la IA, me dio un tío mío que también la pasó así. Claro. Entonces, la IA a veces, y la convivencia Ah, mira, a veces. pero bueno, fantástico. Ya te escucharemos el día jueves, ¿no? Ahí El me jueves. pues, me encanta estar con ustedes porque han sido, no directamente mis estudiantes, pero sí pertenecían a la escuela en la que yo daba clase y me da muchísimo gusto verlos crecer ahora como están haciendo. Bien.